Manuel Martínez, ¿cómo estás? Muy buen día. Buenos días, Jesús. Pues aquí nuevamente retomando un tema tan controversial que, bueno, lo tomamos en el programa anterior. Todas estas cosas que se han dado en las noticias han sido increíbles, como de película. Pudiéramos decir que ni el mejor escritor pudiera haber pensado lo que está pasando en la Casa Blanca, lo que ha pasado con el presidente Trump, cómo vino el asalto al Capitolio, cómo los seguidores de Trump están aún exigiendo, ahora sí que ya al margen de la legalidad, todo este tipo de ideas a donde él se considera que le han robado las elecciones. Tú como escritor y en tu obra 22, La Guerra de los Dioses, ¿qué opinas de un personaje como Donald Trump? ¿Cómo le ves el perfil psicológico y cómo se pudiera crear un carácter así a ese nivel en una obra como la que tú tienes en tu libro? Bueno, acuérdate que en mi obra yo hablo de un gobierno en la sombra, ¿no? Es un gobierno que controla el mundo, es un nuevo orden mundial. Y en mi novela, antes de que pasara todas estas historias, antes incluso cuando Trump fuera elegido presidente, en mi novela, pues, él era elegido presidente porque este grupo que controla el mundo, aunque nosotros no lo sabemos, pues le interesaba un personaje como Trump para que llegara a la Casa Blanca, ¿no? Porque, ¿qué es lo que Trump ha traído a la Casa Blanca? Lo primero es un desprestigio, ¿no? Un desprestigio total a lo que es el sistema democrático. O sea, se ha reído de todas las normas democráticas, ha instaurado la mentira a unos niveles como nunca nos habíamos podido imaginar. Sí, ahí está 1984 de Orwell o Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, que ya nos hablaban de esto. Y Trump pues lo ha llevado pues a la máxima expresión. Lo que pasó el miércoles pasado, nosotros habíamos grabado el programa el martes, ¿te acuerdas? Y el miércoles vino pues toda la toma del Congreso, que fue, pues desde cualquier punto de vista, pues se le llama una insurrección. Sí, fue una insurrección. Lo que es incomprensible es cómo pudieron entrar tan fácil al Congreso. O sea, yo lo estaba viendo por televisión y les estaban guiando, entra por aquí, entra por allá. No, yo no quiero hacer un paralelo, pero imagínate que la gente que hubiera querido entrar hubieran sido pues los manifestantes estos de Black Lives Matter o latinos, emigrantes, y que hubieran tratado de entrar en el Congreso. O sea, hubiera sido pues posiblemente una masacre. Entonces, yo creo que esto nos ha llevado a tratar de entender un poco lo dividido que está este país, que ya lo sabemos desde hace tiempo, pero a este nivel, es que el hecho de ser blanco y armado, pues te da una ventaja indudable, ¿no? Esto ahora mismo está hablando Nancy Pelosi para continuar los artículos del impeachment como insurrección. A este punto de la insurrección, ayer se pasó la casa, o sea, ayer martes, el Congreso pasó una votación para pedirle a Penn que invocara la enmienda 25. La enmienda 25, sabes que es que si el gobierno encabezado por el vicepresidente deciden sacar al presidente del país por incompetencia, por problemas físicos, por problemas mentales, tienen el derecho a hacerlo. Esto no se ha hecho nunca en la historia de Estados Unidos, cuidado. Iba a ser la primera vez. Pero el vicepresidente Mike Pence se ha negado a hacerlo. O sea, no considera que haya que remover a Trump antes del día 20. Entonces, pues la enmienda 25, pues eso ya no se va a hacer. Entonces Trump va a seguir hasta el día 20, pues a no ser, como decíamos el otro día, que quiera dimitir y que Pence le perdone. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, pues que el Congreso ha empezado un proceso de impeachment o de juicio político contra el presidente, que otra vez
sería el único presidente en la historia de Estados Unidos al que se le haría por una segunda vez. ¿Cuáles son las posibilidades de que este proceso pueda seguir adelante? Pues muy pocas, porque tengo el hecho que sí, la votación en el Congreso para el impeachment puede ser mañana, pasado, pero tiene que ir al Senado, y el Senado no se reúne hasta el día 20, o sea, ya Trump está fuera. ¿Qué es lo que está pasando aquí ahora? Bueno, el Congreso dice que ellos pueden conseguir con el juicio político una vez que el presidente Trump abandone. Pero juristas muy serios, o sea, te estoy hablando de que hay en los periódicos, yo acabo de leer uno del Washington Post, en el que un jurista pues, de la Universidad de Cornell, uno de los grandes juristas, te dice que no, que el impeachment, que el juicio político contra el presidente no es posible una vez que abandone la oficina. O sea, que no, porque ya no depende del Senado. O sea, el presidente pasa a ser una persona normal. Por lo tanto, no pueden seguir el juicio político contra él. Ponen ejemplos de jueces que sí, pero estás hablando de otros casos federales, no realmente el caso de una presidencia. Entonces, este es otro punto en que todo este juicio político contra el presidente pues es más una demostración de ira por parte del Congreso a todo lo que ha pasado. Saben que la efectividad de eso pues no está ahí, porque posiblemente el juicio no pueda continuar. Te digo, nunca ha sucedido. Por eso te digo, hay opiniones encontradas, pero la mayoría de los juristas más serios te dicen que no se puede hacer. ¿Qué se podría hacer? Quizá otro tipo de juicio, pasar leyes, es lo que se está hablando, pasar leyes de que una persona que se ha comportado así no pueda volver a tener un cargo federal. Entonces eso impediría que Trump volviera a poderse presentar a las elecciones en 2024. Entonces, volviendo a lo que pasó en el Congreso y viendo todo esto, hoy han sacado una nueva resolución, un nuevo artículo. Es el artículo, la sección 3 del artículo 14. Esto ha salido hoy, la sección 3 del artículo 14. ¿Qué significa la sección 3 del artículo 14? Quiere decir que cualquier persona, líder de Estados Unidos, que haya cometido un acto de sedición o rebelión contra el gobierno, nunca más puede volver a ser elegido para ocupar una oficina pública. Este es un artículo que estaba escondido en la Constitución porque se publicó justo después de la Guerra Civil Americana. Y la idea de este título, de esta ley, era que ningún confederado que levantó las armas contra los estados del norte pudiera volver a ser reelegido para un puesto público. Entonces se está buscando en esta ley, que te digo, que cualquier abogado, y tú sabes aquí los que son litigantes al máximo, la puede volver, porque Trump no se ha levantado en armas, o sea, ni se ha probado de que él fuera el director de la sedición, o sea, él habló y sus seguidores le siguieron, él les instigó. Se puede probar que fue él niega que fuera él. Entonces, como vivimos en una época de tantas mentiras, él abiertamente incitó a la gente, pero ¿se le puede considerar culpable de eso? Pues no lo sé, o sea, me imagino que aquí en este país, como te digo, con los abogados de un lado o los abogados de otro, te puedes tirar años tratando de resolver ese problema y nunca le vas a encontrar una situación, ¿no? O sea, es algo, pero ahí a estos momentos hay estos dos, ese artículo, la sección 3 del artículo 14, que la quieren reactivar, la posibilidad de enjuiciar a Trump después de que deje de ser presidente para que no vuelva a... Porque aquí, mira, Jesús, el problema que nos estamos metiendo es en un problema político grandísimo, pero sobre todo para el Partido Republicano. Trump, a pesar de todo, sigue teniendo una popularidad increíble. Sigue manteniendo una popularidad grandísima entre sus votantes. Entonces, el Partido Republicano sigue dependiendo de él. Sí.
Perdón, hay un paréntesis porque esa popularidad significa, ¿qué te representa? ¿Qué es el reflejo Donald Trump de la idiosincrasia de la inmensa mayoría del pueblo americano? Que él es un espejo de esa cultura, de esa manera de pensar, de esa manera de ver las cosas, porque a pesar de todas las evidencias, siempre hay quien lo defiende y lo considera inocente. Pues mira, que es un reflejo, pues para mí no hay duda de que ha sabido granjearse la amistad y la admiración de toda esa parte de la población. O sea, yo sigo sin entender, como te he dicho muchas veces, que un supuestamente multimillonario de Nueva York, que no sé lo que habrá ido por la América profunda en su vida, quizá jugar golf, entienda de lo que es la América real. Lo que pasa es que él ha canalizado ese odio del hombre blanco. El hombre blanco, como dijimos cuando él fue elegido presidente, se siente humillado. Se siente que sus compañías, donde ellos trabajaban con la General Motors, Detroit, en todos estos sitios, sienten que sus puestos de trabajo se han ido, que se han ido a China, se han ido a México. Entonces, ellos se han empobrecido con la globalización. Entonces, Trump supo canalizar eso. Y cuando Trump ha sido el globalizador más grande que hay, o sea, él estaba en los concursos esos de Miss Mundo, los llevaba por todas partes, sus hoteles, sus casinos, o sea, nunca le ha preocupado eso, pero ha sabido encauzarlo. Él ha sabido encauzar la ira de ese hombre blanco que está harto, que en muchos estados todavía no se ha superado ese profundo racismo, y la llegada al poder de Barack Obama en el 2008, pues le irritó más a ese hombre blanco el hecho de que un negro pudiera llegar a ser presidente de Estados Unidos. Y después de un negro, pues iba a ser una mujer, como era Hillary Clinton. Entonces ahí es cuando este hombre blanco estalló. Y Trump es el producto de eso, de esa ira que hasta entonces estaba controlada y ahora pues es incontrolable. Lo que vimos el otro día en el Congreso, pues es los personajes que ahí entraron, ese con los cuernos de búfalo, sin camiseta, los otros, ese otro con una trompeta ahí que parecía... Pues son personajes folclóricos, o sea, cuando tú los ves, o sea, son folclóricos, pero realmente personajes muy peligrosos. Imagínate tú lo que sería volver a estar gobernados por esa gente, con los avances que ha tenido este país. Tú te supones la regresión que sería si es el golpe de Estado. Porque en el fondo, decir que lo del asalto al Congreso fue pues una cosa así que no fue nada, que no fue planeada, que no había nada. No, pues eso fue un golpe de Estado, pues como la Revolución Francesa, cuando asaltan el Palacio de las Tullerías y asaltan las cárceles, pues es lo mismo, asaltan el Palacio Real, pues todo es lo mismo. Van al centro del poder, que es el Congreso, y querían destruirlo, querían secuestrar a Pelosi, bueno, las cosas que dicen que querían hacer. O sea, querían secuestrar la voluntad popular. Y todo el problema de esto es que todo es basado en mentiras. Es que todo es basado en mentiras. Entonces, claro, hemos llegado a un extremo en que tú hablas con gente, y como comentábamos tú y yo antes, y que te dicen que todo ha sido una farsa, que Trump ha ganado estas elecciones. Y sí sacó una brutalidad de votos, pues sacó 74 millones de votos. O sea, que lo que te quiero decir, que Trump no es un fenómeno pasajero. Por eso el gran problema que se le está presentando al Partido Republicano dentro de su propio partido es que no se van a poder reconstruir sin Trump. Pero si a Trump le impidieran que él volviera a ser presidente porque le inhabilitaran federalmente, indirectamente le estaban haciendo un gran favor al Partido Republicano, porque se quitarían a Trump de encima, porque Trump va a ser un lastre, pero ese lastre igual se puede convertir en una bandera de éxito. O sea, porque si Trump en 4 años en el poder fue capaz de subir de 70 a 74 millones de votos, con las cosas que hizo, cómo manejaron la pandemia,
Imagínate que ahora Joe Biden pues empieza y no lo hace tan bien como la gente pensaba y la gente dice, ¿ves? Con Trump estábamos mejor. Y en 4 años pues tenemos otra vez a Trump. ¿Con qué odio volvería? Pero claro, si él es inhabilitado políticamente, ya no tendría esa facultad. Pero claro, estás hablando de crear quizá nuevas leyes o nuevas interpretaciones de leyes que no se han usado en cientos de años. Entonces vamos a entrar en una arena política muy, muy, muy compleja. Muy compleja. Manuel, quizá muchas personas que nos están viendo nos preguntan por qué hablamos de este tema en referencia a los Estados Unidos, que pareciera algo muy local, pareciera que solamente hablamos de un personaje que es Donald Trump, que lo que hace solamente impacta a los Estados Unidos, pero poca gente entiende lo que representa el gobierno de Estados Unidos, el país número 1 a nivel mundial en la economía, quien dirige los hilos de, pues quisiera decirlo, de toda la humanidad. ¿Qué podemos decir que pueda haber un gobierno en la sombra, como bien lo has mencionado, y pareciera parte de tu libro, de la temática de lo que tú has manejado en 22, la guerra de los dioses? ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, mira, en mi libro acuérdate que una reunión del grupo de 22 personas en la sombra, que es un gobierno paralelo, que es el que decide el destino del mundo, pues decide que el nuevo presidente de Estados Unidos debería de ser Donald Trump. Y entonces, cuando ellos analizan las cuestiones, dice, bueno, ¿y por qué Donald Trump? Dice, Donald Trump nos volverá a la realidad. Dice, va a traer racismo, va a ser como un show de televisión, como este de tú estás, you are fired, estás despedido. Dice, nos va a traer 4 años de desprestigio total de la institución y de los gobiernos a nivel mundial. Y entonces es nuestro momento para volver a poner a alguien más del establishment y que la gente vuelva a ver que, oye, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. La idea en mi libro de poner a Trump, que este grupo decide, es precisamente eso, para traer caos y para que la gente entienda que, oye, más vale un Joe Biden o una Hillary Clinton que están dentro del sistema que un tipo que te viene de ahí, de la nada, que nunca ha sido político y que es un populista y que te puede destrozar todo lo que has hecho hasta ahora. Este grupo en la sombra que controla el mundo en mi libro, pues es un grupo muy real. Yo creo sinceramente que existe. No conocemos sus nombres, porque no, ya se acusa que si George Soros, que si Bill Gates. No, ellos, no creo que estén ellos los que gobiernen el mundo. Hay otra gente que, como te digo, no se conocen los nombres porque esta gente pasa desapercibida. Tú no puedes tratar de estar delante de las cámaras de televisión que sepan quién eres, no. Pero esta gente pues manejan el mundo y es un grupo muy diferente que está muy por encima de lo que se ha oído pues de Bilderberg, el Club de Roma, los Illuminatis. Estos grupos pues son como la punta del iceberg, o sea, que realmente no son reales, o sea, son reales en el sentido de que sí, tienen un cierto poder, manejan, pero hay uno muy por encima de ellos y estos grupos pues son la distracción. El grupo en sí, el que yo hablo en mi libro, se llama Scam. Y este grupo, por primera vez fue mencionado por Sylvia Browne, la medium, esta que fue muy popular en los 90 y principios de los años 2000, en un libro que ella llamaba Sociedades Secretas. Y ella te va describiendo todas las sociedades secretas. Te conoce y dice, pero la más peligrosa, la que lo controla todo y la que nadie conoce, se llama Scam. Este Scam nadie sabe quién es, pero es el más poderoso de todos. Dice, nunca vas a encontrar nada publicado sobre ellos, porque cualquier cosa que aparece en Internet automáticamente se borra. Entonces, utilizan una tapadera, que es un grupo de extrema derecha violenta, de blanco supremacista, que se llama igual, Scam, que hasta hace pues, poco tiempo solo se podía encontrar información acerca de ellos en el dark internet, o sea, en el internet oscuro. Hoy en día, pues, encuentras información de este grupo, pero es un grupo irrelevante, igual que estos Proud Boys o todos estos que han ido saliendo ahora.
QAnon, que ya hablamos de ellos en otro programa. Entonces este grupo, en mi libro, Scam, pues es un grupo muy poderoso, compuesto por 12 europeos y 12 norteamericanos, y son los que deciden el control del mundo, ¿no? Te pueden admitir dentro del grupo, estos 22 personas, la permanencia es por vida. Hay un comité ejecutivo que, o sea, si son el comité ejecutivo, el comité central es de 74 personas, que se abre a más países, pero para ser miembro de esto tienes que ser o europeo o americano. Puedes ser chino, nacionalizado americano, y puedes estar japonés nacionalizado y puedes estar, pero es la defensa de los valores occidentales a toda costa, lo que ellos creen en ellos, ¿no? Creen el cristianismo como base de una religión, pero le añaden otras cosas, como le añaden reencarnación, le añaden principios del budismo. Es una combinación de religiones, porque lo que ellos tratan de crear eventualmente es una religión mundial. Igual que se pretende un gobierno mundial, se pretende una religión mundial en que tenga un poquito de todo y que todo el mundo la pueda aceptar, aceptando una serie de valores como la libertad de propiedad, en fin, las cosas típicas que ya conocemos. Y ese es ese grupo del que yo hago en mi libro, y que en mi libro también deciden que Donald Trump va a ser presidente, y ahora han decidido también en mi libro, pues que Donald Trump ya no iba a ser presidente, que Donald Trump ya había cumplido su valor, su misión, o sea, y lo ha hecho, porque te ha traído el populismo a unos niveles que la gente pensante se da cuenta y dice, oye, esto es muy serio, porque un señor que te instiga a la toma del Capitolio, cuidado, porque no reconoce, que no quiere reconocer que ha perdido, o sea, va sin reconocer que ha perdido, entonces, ¿cómo le convences tú? O sea, si dice que no, o sea, no creen nada, o sea, es lo que hemos dicho otras veces. En el 2016 las leyes eran perfectas y ganó, todo fue muy limpio. 2020 ya las mismas leyes no sirven, pues es el mismo plazo para votar, las boletas se contan igual. En el 2016 fue bueno y en el 2020 no. O sea, y otra cosa que hemos mencionado muchas veces, ¿en qué país del mundo has visto tú que las trampas o el pucherazo lo haga la oposición y no lo haga el partido en el gobierno? O sea, es que es ilógico. Si el partido en el gobierno es el que controla todo, ¿cómo pueden haber hecho los demócratas trampa? O sea, es que son cosas tan ridículas, que llaman la atención por lo fácil que la gente se los está creyendo. Porque toda la gente, había un poco de desconcierto el otro día después del asalto al Congreso, veía tal. Hoy en día, pues tú oyes a la mayoría de los republicanos que han votado a Trump, te dicen que eso del asalto al Congreso, que fue una broma. Unos tipos que iban ahí, una broma, que eso no fue serio, ¿no? Que no, bueno, pasaron por ahí y ya está, pues se metieron al Congreso, cogieron algunas cosas, saquearon algunos documentos, pero nada, se sacaron fotos para quedar bien, pero nada, luego se fueron y no había pasado nada. Entonces eso me recuerda que la única vez en la historia que se asaltó el Congreso de Estados Unidos fue el 24 de agosto del año 1814. Fíjate, en toda la historia de Estados Unidos, solo el 24 de agosto de 1814 se asaltó el Congreso, y fueron los ingleses. Estabas en la Segunda Guerra entre Inglaterra y Estados Unidos, y entonces, pues en ese momento el general, James Madison era el presidente de Estados Unidos, era el cuarto presidente, empezó esta guerra y los británicos llegaron al Potomac, y realmente Madison había salido con su esposa, se habían llevado cosas de la Casa Blanca porque veían que podían ponerse las cosas mal. Es el único presidente en la historia que huyó de la Casa Blanca. Y bueno, vio esa misma noche, cuando estaba desde las afueras viendo qué pasaba, como 150 individuos, aquí eran más, pero mal vestidos, borrachos, asaltaban el Capitolio, ¿no? Y los mandaba un vicealmirante británico que pasó a la historia. Su nombre era George Cockburn. Este señor
fue bautizado como el Arlequín del estrago, ¿no? Pues una mezcla de payaso y destructor. Y destruyó el Congreso. Y cuando lo iban a quemar, dice: ¿os parece que quememos este santuario de la democracia yanqui? Y todos ahí, borrachos, y ahí, pues le prendieron fuego. Entonces, pues esa es la única vez que eso ha pasado en Estados Unidos, y era en una guerra, en la guerra. Pero que 150 tipos ahí que llegaban y tomaran, y el presidente tuviera que salir, y entraron ahí y se llevaron las cosas, en fin, eso no estaba en la mente de nadie, pues eso nadie lo recordaba. Y ha pasado, pues fíjate, de 1814, 1914, 2014, 206 años después, 207, ya ha pasado. Y que te digan que es una broma, bueno, pues las bromas empiezan así, y nunca sabes cómo acaban, ¿no? Si, imagínate que todo esto empezó porque Pence se negó el día 6 de enero, cuando era el recuento de los votos, se negó a seguir las instrucciones de Trump para que no certificara los votos electorales. ¿Cómo el vicepresidente puede negarse a una labor constitucional que es certificar? Imagínate que por un momento Pence se hubiera hecho caso a Trump y no certifica los votos electorales, y esta gente toma el Congreso. ¿En qué situación estaríamos hoy? O sea, aquí no habría gobierno, o sea, aquí habría milicias armadas, había problemas por todas partes, y todo porque Trump le dice a Pence: no, tú no certifiques eso. Pero Manuel, ahí sería, bueno, imagínate nada más una señal de que el presidente, por voluntad propia y de un capricho, da instrucciones para que todo lo que es la cuestión constitucional que está dictaminada para que se lleve ese proceso para certificar quién ha ganado la presidencia, y que ha pasado por varias instancias, tribunales y certificaciones y cada estado y todo eso, llegase el momento donde solamente porque Trump lo diga, ya estamos viendo como si fuera un dictador. Ya la democracia y todos los instrumentos que hay para que se lleve a cabo todo eso, pues nos deja una señal muy clara de que estamos al borde de que todo lo que nosotros tenemos entendido que es el gobierno, o las diferentes instancias de los 3 niveles que tiene el gobierno, la parte ejecutiva, la legislativa, la judicial, todo eso, pues simple y sencillamente el presidente se siente como un emperador. O sea, eso es lo que quizá nos deja la mayor reflexión de Donald Trump, a donde él se niega porque, como bien lo dices, como el programa de Apprentice, a donde él no quiere salir como perdedor, él quiere salir como víctima. Entonces, ¿qué reflexión nos deja todo esto, Manuel? Bueno, la reflexión está clara, o sea, si a Trump no le hubieran frenado en las elecciones, cuidado, si Trump hubiera ganado realmente las elecciones, el segundo mandato de él podría haber sido terrorífico. Podría haber sido un mandato terrorífico. Podría haber sido, ¿no?, llegar a una tiranía, es decir, incluso si llegaba a poder cambiarte la Constitución para que pudiera haber más términos, porque acuérdate que esto de los 2 términos de la presidencia de Estados Unidos es relativamente nuevo, es como de 1947-48, cuando Truman es presidente, porque acuérdate que antes de Truman, Roosevelt estuvo por 4 términos, por casi 16 años como presidente. O sea, no había límites. No había límites. Originariamente no había límites. Originariamente lo que se hacía es que los padres fundadores eran gente mucho más consciente y pensaban: bueno, yo estoy un término, 4 años y me voy, viene otro y me voy. O sea, pero no había límites a que pudieran estar. Luego ya se hizo más popular lo de 2 términos, pero no era necesario constitucionalmente estar solo 2 términos hasta 1948, pero precisamente justo antes de esto, por 16 años estuvo Roosevelt 4 términos como presidente, y fue ahí cuando se cambió. Entonces, si eso se cambió, se podría haber vuelto a cambiar y haber no puesto límites, ¿no? Y la excusa es fácil. Bueno, en Europa no hay límites a lo que puede estar un gobernante.
un partido político, un primer ministro puede estar ahí eternamente. Angela Merkel, ¿cuántos años lleva? 15, 16 años. Y se va a retirar en septiembre, pero la gente le gustaría que se quedara. Ahí no hay límites. Y tienen tanto poder un primer ministro en Europa como un presidente en Estados Unidos. Entonces yo me imagino que esa hubiera sido la alegación de esta gente. Y que hubiera servido también, imagínate si Trump se alarga su mandato. Vete ahí a México, a Andrés Manuel López Obrador hubiera dicho, pero mira, aquí todo el mundo alarga mandato, porque no va a poder yo alargar también mi mandato. Entonces, hubiera sido una cosa pues a nivel mundial que la gente diría, bueno, pues aquí está bien. Y es consolidar una dictadura, como yo las llamo, las dictaduras democráticas. Porque son dictaduras con una apariencia de democracia. ¿Me entiendes? Y lo que yo creo, desgraciadamente, a lo que va el mundo, Jesús, después de todo esto, y digo en mi libro, el mundo cada vez va a ir hacia un modelo chino. O sea, hacia un modelo de democracia a la China. Una democracia dura, en la cual políticamente mandan unos y siempre mandan los mismos. Y después en tu vida normal, pues si tú quieres vivir donde quieras, viajar donde quieras, gastarte el dinero como quieras, te van a dejar, pero ellos te van a imponer las normas de conducta. ¿A cuánta gente le puede influenciar eso en su vida normal? Pues a la gente que le gusta hablar de política, a periodistas que critiquen al régimen, pues esos serían los que acabarían mal. Pero a la gente normal, y China te lo ha demostrado cómo ha tratado el COVID. Que llegó ahí a Wuhan, bueno, pues de aquí nadie sale de la casa, se te mete, se te encierra en la casa y al que salga se le pega un tiro. Controlaron el COVID. Entonces, todas estas cosas, la gente va a ir pidiendo medidas más duras. O sea, van a ir pidiendo medidas más duras, van a ir siendo, como ya nos vinieron después del 2001, de las Torres Gemelas, ya son todo medidas de cohesión, y todo es por nuestro bien. Entonces, si tú ves la evolución de este país, desde septiembre 11 de 2001, 20 años después, pues aquí se han perdido muchas libertades. La gente, pues, te censuran si no quieren que digas algo. Pues a ti, pues, con que te ignoren, ya está. O sea, se permite la mentira a unos niveles brutales. Y es todo parte del sistema. Entonces, por eso te digo, eventualmente el mundo va a acabar en regímenes semichinos, en el cual te controlan, pero te dejan creerte que eres libre, igual que ahora, ¿no? Porque ahora te dicen eres libre, pero bueno, ¿soy libre de qué? No sé si me entiendes. Claro que eres libre, ya te puedes vivir aquí en Miami, o te puedes ir a Minnesota mañana si quieres, o no sé, o te puedes ir a vivir a cualquier país europeo en lo que te lo permitan. Puedes trabajar en lo que quieras, bueno, siempre que encuentres trabajo, ¿no? Puedes tener la casa que quieras, siempre que tu dinero te dé para eso. O sea, aquí somos libres de todo. Tienes libertad de religión, siempre que te interese la religión. O sea, pero ¿qué es la libertad en sí? Ese es el gran problema. ¿Cuál es eso? No sé. La libertad es tener a un señor como Donald Trump. Eso es libertad. O sea, es nosotros mismos traemos a nuestros propios dictadores. Hitler, lo hemos dicho cuando hicimos el otro día el programa de Hitler. Hitler fue llevado al poder por aclamación popular. Él ganó las elecciones de enero del 33 en Alemania. O sea, el pueblo alemán lo encumbró. No es que él dijera hago una guerra, no, él ganó, convenció a muchísima gente, que muchísima gente, con lo que tú me comentabas antes, es el espíritu americano el que ha elegido a Trump. Y yo te decía, pues sí, es lo que hay, igual que el espíritu nazi fue el que llevó a Hitler. O sea, es lo que hay en el país en ese momento. ¿Cómo piensa la gente en ese momento? La gente en los años 20, finales 30, adoraban a Hitler. Los que han votado a Trump, yo he visto adoración en muchos de ellos. O sea, una adoración como yo nunca he visto. Yo llegué a este país en el año 82, aquí se ha querido mucho a Reagan, se ha querido mucho, o sea, pues se le consideraba un genio que bajó tal, se le adoraba, se adoraba una parte de la población a Obama.
Pero la percepción que yo siento con Trump, de la gente, de que parece que todo lo que toca, que es un rey Midas, ¿no? Que todo lo que toca lo hace oro, ¿no? Entonces, pues no quiero entrar en la comparación con el rey Midas, ¿no? Pero no sé, yo no creo que aquí en 4 años Trump haya hecho grandes cosas. O sea, no sé, sí, justo antes del COVID el desempleo estaba pues lo más bajo que había históricamente, pero también empleos se habían creado, vamos a ser serios, se habían creado empleos de miseria en la mayoría de las ciudades. O sea, son empleos de muy, muy baja calidad y cualificación. En este país se está luchando porque el salario mínimo sea de $15 la hora. Y el mayor problema pues ha venido siempre de parte de los republicanos, o sea, de eso de pagar $15 la hora. Y tiene su sentido. O sea, no sé, no es lo mismo Alabama que Nueva York, Kentucky, que California. Tiene que estar proporcionado. Y los demócratas en su plataforma ya van a subirlo a $15 en toda la nación. Me imagino que lo harán poco a poco, $1 por año, hasta llegar a los $15. Y bueno, pues eso lo acusan de ser socialismo, cuando muchos de ellos van a ser los más beneficiados en Alabama, en Kentucky, en todos estos sitios, en Luisiana. Son donde tienen los salarios más bajos, son los que más se van a ver beneficiados. ¿Cómo pueden ir contra sus propios intereses? Es lo que me cuesta entender. ¿Cómo definirías a Trump como un personaje? Porque pareciera ser, cuando él hizo toda su campaña, pues obviamente que uno de sus temas que fue continuo fue crear un muro. Y eso pues fue como una cuestión racial, una cuestión en contra de la inmigración, y se olvida de que él tiene sus ancestros que fueron inmigrantes, y que pues también es parte del espíritu de los Estados Unidos, que es una nación hecha a base de inmigrantes. Él prometió hacer a Estados Unidos nuevamente grande, pero ¿qué ha hecho él para hacer a Estados Unidos eso? O sea, yo creo que a final de cuentas, la misma pandemia, la manera como él mismo la manejó, a lo lejos de haber hecho Estados Unidos como él lo prometió, yo creo que lo ha dejado en ruinas. No sé cómo lo veas tú. Pues yo estoy de acuerdo contigo, Jesús. El problema es, como te digo, vivimos en la época de la posverdad. Vamos a analizar el país cuando llegó Donald Trump. Iba a reducir el déficit comercial. El déficit comercial, en los 4 años que ha estado Trump, peleándose con China, peleándose con todos, no ha hecho más que aumentar. Hemos cerrado con el déficit comercial más grande que hemos tenido nunca. Y encima, la gente está pagando más. Cuidado, porque ahora todos los ciudadanos estamos pagando por esos impuestos adicionales que le ha puesto a China. Que la gente no entiende cuando se habla de impuestos. El que los pagas eres tú, como ciudadano. Si, digamos, no sé, en este iPad por el que estamos hablando, costaba $1.200 y tiene ahora un 20% más de impuestos, pues yo, si me lo quiero comprar, me va a costar $1.340. No es que esté perjudicando a China. A China le perjudica en el hecho de que vende menos, posiblemente, pero el que lo estoy pagando soy yo como consumidor. El que me perjudico soy yo. Y es lo que la gente no entiende, que el libre comercio ha hecho posible que todo esté tan asequible. Si tú te vas a los años 60, a los años 70, acuérdate, si tú te querías comprar un auto de otro país, los impuestos que tenían, que se hacía para proteger la industria local. Y, en cierto modo, la política de Trump ha querido volver a eso. Es decir, hay que proteger la industria local. Bueno, sí, ¿y cómo protege la industria local? Si un carro hecho en Detroit me cuesta $25,000 y el mismo hecho en México me cuesta 17, pues, ¿qué hay ahí? ¿Quién paga? El consumidor. Si tú ya no importas el carro de México y tienes que comprar el de Detroit, vas a estar pagando 25,000 en vez de 18. Sí, pero Manuel, también hay que aclarar que también quien ha traído esa industria manufacturera de las automotrices a México no fueron los mexicanos.
Es la misma política de los gobiernos y de la mentalidad americana de la globalización. De hecho, todo lo que está ahorita actuando en China como la fábrica del mundo empezó en los años 70 por iniciativa de Nixon. O sea, ni siquiera es de que los chinos abrieron las fronteras por sí mismos, sino que ellos tienen un contrato y un convenio de ser la fábrica del mundo. Y nos olvidamos, o sea, Trump no puede llegar hoy en día a hacerle creer al ciudadano común y corriente que nosotros somos los responsables de decisiones que se han tomado desde hace décadas. Entonces hay que entender cómo es que está esta, para mí se me hace una manipulación por parte de él y pues principalmente por la gran ignorancia que hay en el americano promedio. Bueno, pues está claro que es una manipulación, Jesús, todo el problema este que se habla contra la globalización, pues es una manipulación, como tú dices, la gente, ¿quién tiene las empresas en México? Bueno, pues compañías americanas, la Ford, la General Motors, y se benefician de eso, pero cuando lo venden se benefician. O sea, lo que digamos estás quitando por un lado, se lo están llevando por otro. O sea, las empresas siempre ganan. Lo hagan en México o lo hagan en Detroit. La General Motors te va a ganar, o sea, dinero. Pues si no, no lo haría. O sea, no tendría sentido. Ninguna empresa está para no ganar dinero. O sea, eso es lo primero que hay que entender. Que las empresas, y la base de este país, que es el capitalismo, es que las empresas están para ganar dinero, no para dar subsidios. Entonces, si la General Motors en Detroit no le resultan rentables los carros, pues te va a cerrar la planta y se va a ir a otro sitio, aunque tú le quieras obligar. Pues si tú le obligas, bueno, les puedes obligar por un tiempo, tienes que seguir subvencionándoles, eventualmente estás tirando el dinero. O sea, el problema de la globalización, que yo no lo veo un problema, sino que es una realidad, es que el mundo se va a reciclar, se está ya reciclando, y ciertos empleos nunca se van a quedar ya en los países industrializados, se van a ir a otros países. O sea, eso está claro. ¿Y por qué? Porque el consumidor de esos países industrializados prefiere pagar menos por el carro, por el televisor. Oye, yo me acuerdo, hace bastantes años había un montón de televisiones americanas. O sea, hoy en día yo no creo que haya ni una sola marca de televisión americana. Yo me acuerdo antes que estaba la General Electric, ya hasta se me acuerdo, Silvana, me parece que había otra, pero hoy en día no hay una sola televisión americana. Tienes Toshiba, Panasonic, Sony, pero yo no recuerdo una televisión americana. Entonces, eso se ha reciclado. ¿Qué puede pasar en 50 años? Igual que no haya ningún coche americano. No sé si me entiendes, o sea, que sean todos de fuera, porque ya la industria se ha reciclado. A ver, Manuel, una pregunta, asociando la parte de la economía y todo esto que hablas de que muchas cosas van a dejar de existir, y lo vemos hoy con la pandemia, con todo lo que ha cambiado y la pérdida de trabajos y de tantos negocios y en la industria, se habla de la nueva realidad. ¿Qué tanto hay esto con lo que hemos hablado en otras ocasiones que tiene que ver con el nuevo orden mundial? ¿Es la economía la que determina hacia dónde va o quién maneja ese nuevo orden mundial? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Cómo lo podemos entender? Mira, el nuevo orden mundial yo creo que está muy claro. Lo que quieren primero es una población muchísimo más dócil, quieren una población muchísimo más dócil, y es del hecho de que esto de estar encerrado, pues este gobierno mundial lo ha aprovechado pues como un experimento para saber lo que nosotros podemos de ser dóciles. ¿Cuánto tiempo puede aguantar la gente trabajando desde la casa? ¿Llega uno a acostumbrarse o necesitas ir a la oficina? Pues esto te ha enseñado que hay muchos trabajos que tú puedes hacerlos perfectamente desde tu casa. O sea, eso está claro. Tú puedes hacer muchos trabajos desde tu casa, hay trabajos que no. Si tú conduces un autobús o yo qué sé, o trabajas fuera, o eres un albañil y estás en la construcción, pues hay trabajos que no. Pero hay muchos otros trabajos que sí puedes realizar desde la casa. Entonces, el futuro que vamos, todo este nuevo orden mundial, es a una humanidad mucho más controlada. Al haber menos interacción entre la gente, las ideas pues, no se corren, ¿no? Ahora tú te metes en el internet y te das cuenta que, bueno, pues lo que estamos hablando, esta nueva realidad,
pues es una realidad basada en la mentira y en la calumnia. O sea, entonces, ¿qué vas a sacar? Una ley contra la mentira y la calumnia. ¿Y cómo defines mentira y cómo defines calumnia? Ahí ya estás yendo contra mi libertad de expresión. Por ejemplo, lo que se estaba discutiendo en el Congreso para el impeachment de Trump es, primero, una persona pública en mentir y reiteradas mentiras de seguir diciendo que las elecciones habían estado trucadas. O sea, eso es una mentira que, bueno, el que le cree a Trump se la cree. ¿Cómo puedes prohibir que la gente diga esto? Entonces vamos a llegar a un punto en que se pueda prohibir decir esto. No sé si me entiendes, se van a sacar leyes en que tú no vas a poder negar una evidencia. Pero claro, ¿de quién viene esa evidencia? Imagínate que Trump se hubiera quedado en el poder y sacara esas normas contra la evidencia. Entonces, vamos a ir a una nueva realidad. Cada día yo la veo más kafkiana. Kafka está aquí para quedarse, ¿no? O sea, las cosas que vamos a ver, porque toda esta historia de Trump, pues, Trump me preguntabas cómo lo veo yo como personaje. Trump es un personaje pues que va a tener una importancia histórica absolutamente brutal. Trump, por los próximos años o cuando tú y yo no estemos ya aquí, va a ser uno de los presidentes más estudiados en este país y en el mundo. A mí no me cabe duda. Va a ser uno de los personajes, o sea, más, a la vez más alabado y más vilipendiado. O sea, hay gente, mira, acuérdate, por ejemplo, haciendo Argentina con el peronismo, que para mí el peronismo es un fenómeno que yo nunca he podido entender. O sea, realmente ese fanatismo que hoy en día cuelga en una gran parte de la población argentina, ¿no? ¿Qué es lo que realmente hizo Perón? Yo he leído un poco, o sea, no me considero un experto, y tampoco hizo cosas así. Sí que le daban una máquina de coser a una señora para que cosiera, no sé, cosas de esas, y que ayudaba mucho, que querían mucho a los pobres, y que ese fenómeno perdure. Pero es populismo en el fondo, ¿no? 60, 70 años después. ¿Cómo se ha podido quedar ahí? Entonces, yo veo que Trump puede ser el mismo fenómeno. Y en 40, 50 años, seguir hablando de Trump. Y déjate, como no lo inhabiliten, en el 2024, Trump te puede volver a ganar las elecciones. Y esta vez no va a decir si gana que ha habido trampa, pero te puede volver a ganar las elecciones. O sea, a mí no me cabe duda, porque esta gente que está tan cerrada, cuando un 65% de los que le han votado creen que ha habido trampa, pues no sé, tú a esta gente en 4 años no le vas a convencer. Sí, lo que pasa que ahí, Manuel, estamos hablando de que le han hecho creer, y quizá esa es la manera que Trump, como bien te lo mencionaba en un principio, pareciera que hasta como fuera un guión de cine, ¿no? Como que si fuera una trama, sí. Una trama donde se ha creado un personaje. Yo te preguntaría para finalizar, ¿es Trump lo que bien decía un pensador antiguamente, que todo pueblo tiene el líder que se merece? En este caso, ¿Trump es el líder, el presidente que se merece los Estados Unidos? Pues yo te diría que sí. Yo creo que cada pueblo tiene el líder que se merece. O sea, y lo hemos hablado otras veces. Trump ha sido, como te digo, en el 2016 el producto de la ira del hombre blanco americano. Entonces, cuando una parte, un 50% más uno, le vota, está representando es la voluntad popular, es lo que se merece. Y lo que pasa que con Trump es que Trump nunca mintió antes de ser presidente. Nunca mintió. Es que ha hecho todo lo que dijo que iba a hacer. O sea, es que él ya se presentaba, ya se sabía, él se le había acusado de que si agresiones sexuales, que si no pagaba impuestos, y fue elegido. O sea, y a nadie le importaba. O sea, no sé, claro que era
la persona indicada, era la persona que quería la gente, representaba a una gran parte de la población americana que lo eligió. Y así te vas por el mundo, ¿no? Te vas a México, dices, hazlo, pues también lo mismo, pero la gente lo votó y la gente, mira cómo está lo de la pandemia, mira cómo está todo y sigue teniendo un 60 y tantos % de aprobación. Ve que a España con Pedro Sánchez y el señor Pablo Iglesias, que volverían a ganar las elecciones y cómo lo están haciendo. O sea, cada pueblo tiene lo que se merece. Porque, y más cuando tú los estás votando. Por mucha mentira que haya, oye, las mentiras que haya podido decir Trump, en una parte de la población no han calado, pero en otra sí. Entonces, si esa gente le vota, si tú pues te crees eso, pues oye, tienes lo que te mereces. Cada país tiene lo que se merece. Y ya está, y desgraciadamente es así, y ¿para qué quejarse? Si es lo que hay. ¿Cómo lo veo, Jesús? Manuel, y volviendo nuevamente a los libros que mencionabas y tu novela, has mencionado a George Orwell, 1984, a Sí. Aldous Huxley, con la parte esa de Un Mundo Feliz, y tu novela 22, La Guerra de los Dioses. Estamos hablando de que son novelas que aparentemente son ciencia ficción, pero nos están dejando saber una realidad pues muy, no sé cómo llamarla, pero pues una realidad que es una tiranía, que estamos enfrentando esto que es un gobierno en la sombra que pone en duda la democracia, pone en duda las libertades civiles, pone en duda la libertad del individuo como tal en su capacidad de decidir. Y hoy lo vemos en la pandemia. Estaba viendo un artículo donde ya se va a obligar a las empresas a que se vacunen sus empleados y si no, no van a tener derecho a laborar. La pregunta es, en tu libro, Manuel, ¿qué advertencia nos dejas ante este gobierno en la sombra? Bueno, la advertencia que deja el libro es que desgraciadamente es incontrolable y que cada día va a ser más poderoso, que el mundo tal y lo que lo conocemos pues se va a transformar radicalmente, pero eso no se transforma en un año, se transforma año a año. Este año, pues mira la pandemia, lo que nos ha dejado detrás, la cantidad de cosas a las que hemos renunciado y a las que hemos estado dispuestos a renunciar voluntariamente. Cuidado, que no es solo lo que nos han impuesto, es lo que hemos estado dispuestos a renunciar. Entonces, pues es el inicio, como te digo, una continuación ya desde el 2001, en que esto era así, ¿no? Y 2021, bueno, pues te restringirán más las libertades de una forma u otra, y como te vuelvo a decir, a muy poca gente le va a afectar. A muy poca gente le va a afectar. Entonces, pues la gente sigue con su vida normal, y tú vas perdiendo libertades que realmente ni usas. Porque en el fondo, ¿qué es la libertad, Jesús? ¿Qué es la libertad? O sea, tú se lo planteas a un americano y dices, bueno, pues hacer lo que yo quiera, poder hacer esto, lo otro. Bueno, y es que eso, ¿hay algún gobierno que lo restringe? Nos vamos a los casos más extremistas hoy en día. La mayoría de las cosas no te las restringen. Todos te restringen, todos los dictadores, todas las dictaduras, las libertades políticas, pero el 95% de la población nunca utiliza esas libertades políticas, les son indiferentes. Entonces, te digo, los gobiernos basados en eso, como lo saben, pues cada día van a ser más y más duros y van a tener más y más control sobre los ciudadanos. Eso es el libro de Orwell, es el libro de Aldous Huxley, y es siempre con lo mismo, buscarse un enemigo exterior, porque mira, en todos estos libros, en mi libro, el tema con los nazis, el tema siempre es el mismo. Tú tienes que buscarte un enemigo. Necesitas un enemigo al que todos puedan odiar. En la época de la Guerra Fría era la Unión Soviética, se cayó la Unión Soviética, bueno, pues ya no nos queda un enemigo. ¿Para qué vamos a gastar tanto dinero en armamento si no tenemos enemigo? Bueno, pues China, pues el próximo es China, entonces siempre hay que buscarse un enemigo. El miedo a un enemigo, el miedo a que China nos ataque y nos destruye, pues va a hacer que nosotros mismos cedamos parte de nuestras libertades, que estemos dispuestos a gastar más dinero en armamento, o sea, que lo apoyemos como parte de nuestra seguridad. Y eso es el futuro, Jesús. Siempre todos estos gobiernos en la sombra buscan eso,
el enemigo común, hay que buscarse un enemigo común. Trump se buscó su enemigo común, que eran los emigrantes. ¿Cómo para los emigrantes? Bueno, les ponemos un muro, pero ya había un enemigo común, odio a los emigrantes. Contra la población negra nunca se atrevió a ir tan fuerte, pues sabía que eso podía ser. Pero con los emigrantes, que eran, normalmente siempre se busca un enemigo débil, al que todo el mundo pueda atacar y no pase nada. Que venga un emigrante ahí por la valla, le peguen 2 tiros un cazador de estos y diga, bueno, se había metido. Entonces, eso es el problema fundamental que yo veo en todo esto, ¿no? O sea, que vamos a ir buscando un enemigo común eventualmente y basado en ese enemigo común, pues nos van a restringir todo y nosotros pues lo vamos a aceptar por nuestra propia seguridad y por nuestro bien, ¿no? Bueno, Manuel, hoy en día el enemigo invisible que es la pandemia, como lo dice un catedrático de una de las universidades en Estados Unidos, que pasamos exactamente, como bien lo dices, del 2001 a la fecha, de tener a la parte esta del Islam, los radicales, la parte de que Estados Unidos estuvo bajo ataque, aparentemente, y que hoy en día el enemigo está en algo que no vemos, que es un virus, y que puede ser cualquiera de nosotros quien sea quien lo pueda aportar, y nosotros nos volvimos, como bien lo decías tú en la otra ocasión, en los nuevos, la nueva amenaza. Así que, pues, te agradezco muchísimo. El día de hoy ha sido Gracias un a ti, tema Jesús. bastante profundo y delicado. Nuevamente te pregunto en referencia nos han preguntado sobre tu audiolibro y dónde se puede conseguir, y si de paso nos dices los demás libros, cómo va, dónde se pueden conseguir. Bueno, todos mis libros se pueden conseguir cualquiera de ellos en Amazon y los audiolibros en Audible, que es la plataforma más grande que hay de audiolibros, ¿no? Perdón, ¿eso cómo lo consigues? ¿A dónde entras? Audible, o sea, esta es parte del propio Amazon. Cuando tú entras en Amazon, Audible se escribe audible y ahí tienes todos los libros que hay en audio y es igual, o sea, tú compras el libro pero lo compras en audio. Además, Escuchas. también este programa se puede escuchar en Spotify, ¿verdad? Spotify, sí, todos estos programas están como podcast y los Como puedes podcast. escuchar. Perfecto, pues Manuel, te agradezco muchísimo. A ti, Jesús. Nos vemos a la próxima. La semana que viene, hasta luego. Hasta luego.